Bueno, recordarán que en la clase pasada estábamos viendo cómo elaborar tablas de frecuencias con los datos que se reunían. Ahora lo que vamos a aprender es cómo elaborar una gráfica de frecuencia a partir de los datos que se presentan en la tabla. Entonces para ello voy a retomar el ejemplo del que estaba hablando la clase anterior. En la clase anterior hablábamos de la edad de un grupo de personas que iban desde los 3 hasta los 8 años y decíamos entonces que la frecuencia absoluta me representaba el número de personas que tenían esa edad. Por ejemplo, hay una persona que tiene 3 años, hay 6 personas con 4 años, hay 4 personas con 5 años, etc. Y también tienen que acordarse que el total, es decir, la suma de todas las frecuencias absolutas, tiene que coincidir con el número total de los datos que tenemos. Ahora, habiendo dicho eso, vamos a elaborar la gráfica correspondiente a los valores presentados en esta tabla. Entonces, para ello, vamos a elaborar la gráfica de la siguiente forma. Vamos a trazar en el eje de las Y la frecuencia absoluta, es decir, en el eje de las Y vamos a presentar la segunda columna y en el eje de las X vamos a representar la edad. Entonces, recuerden, en el eje de las Y siempre se va a representar la frecuencia absoluta, mientras que en el eje X el dato que tengamos, en este caso la edad en años, pero también podría ser el peso, la estatura o cualquier otro dato. Entonces, ¿cómo realizamos la gráfica? Bueno, la gráfica se construye a partir de rectángulos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que fijarnos que en la tabla, por ejemplo, nos dice que con 3 años, en esta parte, 3 años, hay una sola persona, ¿sale? La frecuencia absoluta es 1. Por lo tanto, vamos a trazar un rectángulo centrado en 3 con una altura de una unidad. Y ahí lo tenemos. Entonces, el siguiente nos dice que con 4 años, ¿sale? Con 4 años que está de este lado, hay 6 personas. Por lo tanto, la altura del rectángulo deberá ser de 6. Entonces, trazamos el rectángulo centrado en 4 con una altura de 6. Y ahí tenemos. Ahora, continuamos. Con 5 años, ¿vale? Aparecen 4 personas. Por lo tanto, la altura del rectángulo debe ser de 4 y debe estar centrado en 5. Entonces, centrado en 5 y con una altura de 4. Continuamos. Ahora, con una edad de 6 años aparecen 5 personas. Por lo tanto, voy a centrar otro rectángulo en 6. Lo voy a centrar aquí. Y debe tener una altura de 5. Por lo tanto, nos va a quedar de esta forma. Y continuando con el mismo proceso, con 7 años aparecen 3 personas. Por lo tanto, necesitamos un rectángulo centrado en 7 con una altura de 3. Entonces 3 está por acá. Ahí está. Ahora, con 8 años aparece una sola persona. Entonces, un rectángulo centrado en 8 y de altura 1 solamente. Entonces, ahí queda. Y así es como queda nuestra gráfica de frecuencias. Ahora, vean que los datos de esta tabla realmente son los mismos. Bueno, los datos de esta gráfica son los mismos que los de esta tabla. Por ejemplo, me dice que el dato que más veces se repite es 4 años con 6 repeticiones. También me dice que el segundo dato que más veces se repite es 6 años con 5 repeticiones. La misma información que me presenta la tabla, pero de una forma más visual. Ahora, para elaborar una gráfica deben tener en cuenta lo siguiente, que tanto en el eje Y como en el eje X deben de poner los títulos, ¿de acuerdo? Deben de indicar de qué están hablando. En este caso, el eje Y me indica que está hablando de frecuencia absoluta, mientras que en el eje de las X me está indicando que me presenta la edad en unidades de años. Y otra cosa importante es el espacio, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con el espacio? Vean en esta parte, si se dejó este espacio para 3 y 4, si se dejó este espacio entre 3 y 4, se debe dejar el mismo espacio entre 4 y 5. Lo que no está bien es, por ejemplo, hacer la división de la siguiente forma. Por ejemplo, imaginen que esta sería mi gráfica.
Lo que no es correcto es, por ejemplo, poner aquí el 3 y poner de este lado el 4 y de este lado poner el 5 y de este otro lado poner el 6 y de este lado poner el 7. ¿Sale? Si no se deja el mismo espacio, la gráfica es incorrecta. Entonces, las divisiones deben tener exactamente el mismo espacio. Vamos con un ejemplo más. Vamos a pasar al segundo ejemplo del que hablábamos la clase anterior. Recordarán que hablábamos del color favorito de un grupo de personas y esos datos están resumidos en esta tabla. Por ejemplo, nos dice que hay 2 personas cuyo color favorito es el color verde, hay 3 personas cuyo color favorito es rojo, hay 3 personas cuyo color favorito es el azul, etc. Ahora, la suma de las frecuencias absolutas, pues de nuevo nos tiene que dar el número total de datos, que en este caso es 10. Ahora, entonces de nuevo, la frecuencia absoluta la vamos a representar en el eje de las Y, mientras que el otro dato, que en este caso es color favorito, lo vamos a representar sobre el eje de las X. Ahora, en el eje de las X en este caso no tenemos números, sino que tenemos colores. Por lo tanto, es verde, rojo, blanco, azul, amarillo. Y vean que aún tratándose de colores, el espacio que se deja entre las variables es el mismo. El espacio entre el verde y el rojo es el mismo que entre rojo y blanco. O el espacio entre blanco y azul es el mismo que el espacio entre azul y amarillo. Entonces hay que respetar las divisiones. Ahora, vamos a trazar la gráfica. En este caso, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, en color verde nos dicen que hay 2 personas, por lo tanto voy a centrar un rectángulo justo donde está el color verde y lo voy a levantar hasta una altura de 2. Y continuamos con el mismo proceso. Hay 3 personas que les gusta el color rojo, entonces voy a trazar un rectángulo. Voy a trazar un rectángulo centrado en el color rojo con una altura de 3. Y ahí lo tenemos. Continuando, hay una persona cuyo color favorito es el blanco. Como hay una sola persona, entonces la altura de la barra tiene que ser 1. Similarmente, hay 3 personas cuyo color favorito es el azul. Por lo tanto, voy a centrar un rectángulo en el color azul con altura de 3. Y finalmente hay una persona que le gusta el color amarillo. Por lo tanto, centramos un rectángulo en amarillo con una altura de 1 unidad. Y así es como nos queda la gráfica. Vean que esta gráfica me resume los datos presentados en esta tabla. Por ejemplo, me dice que al color rojo hay 3 personas que les gusta ese color. El color azul hay también 3 personas que les gusta ese color. Mientras que el color verde me dice que hay 2 personas a los cuales les gusta ese color. Entonces, no se olviden tampoco de escribir los títulos. En el eje Y estoy presentando frecuencia absoluta, mientras que en el eje de las X estoy presentando los colores. Entonces es muy importante poner bien las etiquetas. Ahora, otra cosa importante es el ancho de cada rectángulo debe ser el mismo para todos. Entonces lo que no se vale es, por ejemplo, tener diferentes anchos en los rectángulos, ¿de acuerdo? No se vale hacer esto, que unos sean más anchos que otros. Entonces el ancho de los rectángulos tiene que ser exactamente el mismo para todos los datos. Ese es otro punto importante que deben observar al realizar una gráfica. Bueno, vamos con un ejemplo más. En este ejemplo lo que nos dicen es lo siguiente. El color de los ojos de un grupo de personas se presenta en la siguiente gráfica. La pregunta es de cuántas personas se está hablando. Entonces, en esta gráfica nos presentan en el eje de las Y nos están presentando la frecuencia absoluta, mientras que en el eje de las X pues nos están presentando el color de los ojos de estas personas. Por ejemplo, está el color negro, el color marrón, el color verde y el azul. Ahora la pregunta es ¿de cuántas personas nos están hablando? Para responder esta pregunta, lo que deben recordar es que la frecuencia absoluta es lo que lleva el conteo de los datos. Por ejemplo, me dice que hay 15 personas que tienen un color de ojos negro. Me dice, por ejemplo, que hay 25 personas que tienen color de ojos marrón. Me dice que hay 5 personas con color de ojo verde. Y me dice que hay 10 personas cuyo color de ojos es el azul. Entonces,
La frecuencia absoluta es lo que lleva el conteo de los datos. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Entonces con color negro hay 15 personas. Lo puedo ver de la gráfica. Con color marrón hay 25 personas. Con color verde hay 5 personas y azul hay 10 personas. Por lo tanto, para conocer el número total de personas, lo único que tengo que hacer es sumar las frecuencias. Entonces sería 15 más 25 más 5 más 10. Si sumamos esto, 5 más 5 es 10, más 5 es 15, por lo tanto anotamos 5 y llevamos 1. 1 y 1 es 2, con este 2 es 4 y este es 5. Por lo tanto, el número total de personas de las que consta este estudio es de 55 personas. Y así es como se puede ir extrayendo los valores a partir de la gráfica.